En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 15, y dice de esta manera, hermanos: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Hermanos, quiero llevarles a esta pequeña reflexión de la palabra de Dios para poder nosotros aprender, mis hermanos, que cuando la Biblia nos recuerda que tenemos que orar sin cesar, es cierto que tenemos que tener nuestras oraciones o momentos de oración al día en privacidad con el Señor, pero también es cierto que tenemos la responsabilidad de dar testimonio público de nuestra fe, y dentro de ese testimonio público de nuestra fe entra la oración pública. Cuando tenemos que orar públicamente, un pequeño ejemplo sería cuando Dios nos da la bendición de almorzar o de cenar en un comedor, en un restaurante, y orar por los alimentos. Pero también cuando nuestros hijos entran a una escuela pública, a veces se nos olvida que también debemos de orar por nuestros hijos cuando hay necesidad de orar por ellos públicamente. Y cuando nosotros vemos que hay muchas oportunidades para poder orar por nuestros hijos, lo podemos hacer en el ambiente familiar interno. También, hermanos, nunca olvidemos que estamos llamados para levantar manos santas en todo lugar, para orar y dar testimonio de nuestra fe. Y es lo que la palabra del Señor hoy nos quiere hacer reflexión, mis hermanos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Hermanos, la bendición de orar es un privilegio para el creyente. La bendición de orar es confianza en el Señor, es dependencia del Señor, es dejar todo en las manos del Señor, que Él es el que tiene el control. Orar es para nosotros, no tenemos algún poder para dominar las circunstancias de la vida, sino que sabemos que hay un Señor de señores, hay un Rey de reyes, hay alguien que es soberano, quien tiene en control todas las cosas, y nosotros debemos de aprender a confiar y a depender de Él. Y entonces tenemos la responsabilidad de orar dentro del núcleo familiar, pero también de orar en todo lugar, para reconocer la soberanía, el señorío, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y en la vida de los hombres de fe, pero también es el Señor de todos los hombres, de todo el mundo. Aunque los hombres discrepan, aunque los hombres están contra la palabra de Dios, aunque levanten guerra contra la palabra de Dios, aunque no quieran someterse al señorío de Cristo, Él es Señor de señores, Rey de reyes. Y por esa razón, mis hermanos, debemos de comprender que si Él es el soberano, nos debe de hacer reflexionar que tenemos responsabilidad de orar en el núcleo familiar, pero también de orar públicamente. Por eso es que la expresión del apóstol Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar,
Es una bendición orar dando testimonio público de nuestra fe. Es una bendición, mis hermanos, para que nosotros podamos tener ese temor de Dios, no solo en el núcleo familiar, sino también fuera del hogar. Y cuando nosotros vemos acá levantando manos santas, es que nuestras manos simbolizan lo que es la responsabilidad de dar testimonio público de nuestra fe para que la gente no murmure contra el evangelio. Y esto nos debe de hacer reflexionar, mis hermanos, que si nosotros queremos testificar de Cristo, tenemos que aprender que el mundo no lee las escrituras, pero sí el mundo lee las actitudes de los creyentes públicamente. El mundo lee las actitudes de los creyentes familiarmente. Y por esa razón es que nosotros debemos de tener esta responsabilidad de orar, mis hermanos, en el núcleo familiar, pero también fuera de la familia, como testimonio de nuestra fe dentro de la sociedad, para poder nosotros comprender que quisiéramos que los hombres meditaran y amaran la palabra de Dios para obedecerla, pero el mundo no es eso su prioridad. Pero sí el mundo ve la actitud de los creyentes en el núcleo familiar y puedan ellos dar testimonio que alguien que esté orando por algo o por ellos, pues en realidad concuerda con su creencia y su práctica, su forma de vida, para que Dios sea glorificado. Y mis hermanos, la relación que hace acá la palabra del Señor es para que entendamos que el hombre es el que debe de tomar la iniciativa en el núcleo familiar, pero también hacer recapacitar a la mujer que hay un orden dentro del núcleo familiar, así como hay un orden dentro de lo que es una congregación cristiana. Y ese orden es para hacer recordar de que la mujer debe aprender a estar en sujeción. Cuando nosotros vemos lo que acá dice la palabra de Dios, así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Si nos detenemos un poco acá, hermanos, debemos de hacer reflexión que el hombre debe guiar a su esposa para buscar un buen testimonio de equilibrio de vestimenta, para que dentro de la familia, en la estructura familiar, como dentro de la sociedad, la mujer debe de dar testimonio tanto dentro de la familia como fuera del núcleo familiar, para poder mantenerse en una actitud decorosa, no solo en su vestimenta, sino también en su forma de hablar y en su forma de vivir, para que entienda el hombre que también tiene la responsabilidad de apoyar y colaborar con su esposa para dar buen testimonio y para que nuestras oraciones públicamente no tengan estorbo, para que la gente pueda ver que realmente hay modestia de varias formas, en varias direcciones en la vida de esta familia, de este hombre, de su esposa, de sus hijos, de sus hijas, para buscar dar testimonio al mundo y que Jesucristo sea glorificado. Cuando nosotros vemos, hermanos, que esta responsabilidad de orar demanda de vivirlo en nuestra forma correcta delante de la sociedad, y que el hombre puede ayudar o pueda ayudar para poder dar consejos a su esposa, para poder velar por su familia. Nos ayuda a comprender que no solo la vestimenta pueda dar testimonio de modestia, de decoro, sino también, hermanos, poder nosotros darnos cuenta de que el apóstol Pablo siempre toma el orden de creación para poder darle autoridad al orden familiar y al orden congregacional dentro de la iglesia, para que no se dé mal testimonio. Pablo dice, bueno, pues la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y cuando nosotros vemos esto, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que el mismo contexto, mis hermanos,
nos ayuda para que nosotros podamos entender que una de las razones del por qué el apóstol Pablo no permite que la mujer esté enseñando públicamente es por el orden congregacional. Y también nos ayuda a comprender que esto se fundamenta en el orden como Dios creó todas las cosas desde su principio. Recordando que Dios le dio la autoridad al hombre para poder guiar, para poder corregir, para poder ser el ejemplo, para poder tener autoridad como hombre, para poder timonear a su hogar, no solo dentro de la familia, sino dentro de una congregación también, para comprender que Dios ha llamado a pastores. Al hombre se le demanda la responsabilidad de pastorear a su familia, pero también de respetar el orden de una congregación. Y el apóstol Pablo dice, la mujer que aprenda en silencio con toda sujeción. Y el orden de creación nos ayuda a ver esto, y el apóstol Pablo nos hace reflexión de cómo la mujer fue engañada de parte del enemigo, de parte del mal, y Pablo toma este orden para poder hacer recomendaciones, hermanos, en cuanto al liderazgo dentro de una iglesia. Podemos nosotros notar que el apóstol Pablo dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí no se trata de machismo, aquí se trata de orden en cómo Dios diseñó a la creación. Hermanos, no se trata de hacer de menos a una mujer o discriminar a una mujer o sentirse superior a una mujer, sino entender que el orden de creación, primero Dios crió a Adán para delegarle la responsabilidad de cuidar a su mujer de acuerdo a lo que tenemos en el libro de Génesis, pero que la mujer, hermanos, tristemente cedió a la tentación, fue engañado por el enemigo y dio lugar a que su sensibilidad como mujer pues fuera dominado por el enemigo y que tristemente eso trajo consecuencias dentro del orden de la creación que Dios había establecido. Y por eso es que el apóstol dice dentro de la iglesia, él recomienda que sean los pastores, los hombres que deben de expresar un amor correcto en el orden delante de Dios, no discriminando a la mujer, sino viendo el orden de creación, de autoridad que Dios ha dado, porque el hombre fue creado para velar y cuidar a su mujer, velar tanto espiritualmente como terrenalmente para poder timonear la familia y que cuando se esté orando públicamente se está dando testimonio de una fe que concuerda con las sagradas escrituras para que no sea blasfemado la palabra del Señor. Entonces dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos y permanece en fe, amor y santificación. Miren, mis hermanos, la única forma en que una mujer, de igual manera que un hombre, se puede salvar, empezando con el hombre, que es la autoridad que Dios delega sobre la familia, que debe de velar y cuidar por su familia para ser el pastor de la familia. También debe de comprender que hay responsabilidad dentro de la sociedad, que concuerden sus acciones, tanto del hombre como de la mujer y el hombre, para guiar a su familia, para poder nosotros dar un testimonio ante el mundo al estar levantando manos santas, orando en todo lugar delante de los hombres. Pero dice que la mujer se salva. ¿Y de qué manera se puede salvar la mujer? Engendrando hijos. Pero noten lo que dice de último: si permanecieren en fe, amor y santificación. Y noten cómo termina diciendo la palabra del Señor: con modestia. Hermanos, cuando vemos que estos son los elementos para que un hombre nazca de nuevo, nazca espiritualmente, la fe nos va a ayudar a comprender por qué el apóstol Pablo dice fe en Jesucristo, amor en Jesucristo, y nos ayuda a comprender que ese amor
mis hermanos, no es un amor de libertinaje, sino tiene un llamado a la santificación que debe de agradar a Dios, que debe concordar con su palabra. Entonces, cuando esto se da en el orden bíblico, la expresión que utiliza el apóstol con modestia es porque todo debe de tener esa dirección con la palabra del Señor para que estemos orando no solo en el núcleo familiar, sino también cuando estamos en la sociedad, orando por cualquier necesidad, orando por nuestra familia o por algún vecino, por algún enfermo. Si tenemos necesidad de orar por alguien que tiene necesidad, para que los hombres crean en lo que es nuestro buen testimonio, que concuerda con la Sagrada Escritura, con la sana doctrina, en el orden bíblico, en la autoridad bíblica, pues Dios sea glorificado y que podamos ver que este orden en el núcleo familiar no se trata de discriminar a la mujer, sino dar un sentir correcto de acuerdo al diseño divino que hubo desde el principio. Pero mis hermanos, esta parte de la palabra del Señor nos demanda no solo a orar dentro del núcleo familiar o dentro de la congregación, una congregación cristiana, sino también a orar públicamente cuando hay necesidad de orar por las necesidades económicas, políticas, orar, mis hermanos, por las necesidades familiares y ni aún, hermanos, de que los hombres no entiendan el evangelio o estén contra la palabra de Dios, debemos de orar por ellos y que si nos preguntan cuáles son nuestras creencias o cuál es nuestra postura de acuerdo a cualquier forma de argumento humano, siempre debe ir en conexión con lo que es el orden bíblico, nuestras creencias de forma de vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, quiero dejar esta porción de la palabra del Señor en la vida de cada uno de ustedes para que podamos nosotros ver que hoy lo que nos ha enseñado, mis hermanos, la palabra del Señor nos ayuda a ver que es agradable delante de Dios que nosotros oremos en todo lugar, levantando esas manos santas sin ira ni contienda, para hacerle recordar al hombre de que tiene la responsabilidad, hermanos, de velar en el núcleo familiar, que no haya ira, no haya contienda. Y no es que no se den algunos inconvenientes, sino la palabra del Señor siempre nos recuerda que no, que nuestra ira, mis hermanos, no se pase de límites, que sea en el orden del Señor, para que nosotros podamos ver que por más que se dé un inconveniente en el núcleo familiar, es temporal, es pasajero, se puede buscar la solución de acuerdo al orden bíblico y que se mantiene la modestia para poder darle salida a las circunstancias que se presentan en la vida y que a veces no concuerdan con la palabra de Dios, y hay que velar para que esto concuerde y regresar al orden de la Escritura para que podamos darnos cuenta, mis hermanos, que las circunstancias pueden presentarse, pero siempre nuestra prioridad, empezando con papá, debe de buscar el orden del Señor, la autoridad de las Escrituras, de ver dónde se equivocó para poder nosotros tomar decisiones que glorifican al Señor, para que nuestro testimonio público, mis hermanos, cuando dice el apóstol Pablo, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, porque desde el núcleo familiar hasta con la congregación cristiana, hasta con la sociedad, debemos de buscar la gloria para el Señor, la rectitud para el Señor, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, mis hermanos, y que podamos vivir con una modestia que agrada a nuestro Señor y para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Que el Señor les bendiga, hermano.